Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas al podcast de Español con Uli, el podcast de español fácil para aprender escuchando. Hoy vamos a hablar de algo bastante cotidiano, pero también profundo, creo yo. Las cosas que ya hemos hecho en la vida y las que todavía tenemos pendientes. Como en otros podcasts, el episodio de hoy tiene dos partes. En la primera vas a escuchar un podcast sobre un tema específico. En el día de hoy vamos a hablar sobre experiencias pasadas. Y en la segunda parte te voy a explicar qué recursos de gramática y qué recursos léxicos usamos para hablar de este tema o de temas como este. Así que el podcast de hoy es un excelente recurso para practicar tu comprensión auditiva del español rioplatense y repasar algunos temas de gramática. ¿Te has preguntado alguna vez qué cosas has hecho en tu vida y qué cosas todavía no? Yo, si miro mi vida hacia atrás, siento que han pasado muchas cosas. Y al mismo tiempo siento que en estos últimos años todo ha ocurrido bastante rápido. He estudiado, he trabajado, me he mudado, he conocido gente, he dejado lugares, he hecho un podcast. He hecho cosas que tenía muy claras y otras que nunca había planeado. Por ejemplo, he terminado mis estudios pensando que después todo iba a ser más simple y quizás no ha sido tan así. Después he comenzado a trabajar, he cambiado de trabajo varias veces, he aprendido que el camino no es siempre lineal. También he vivido en distintas ciudades. En algunas me he quedado poco tiempo, en otras más. En cada lugar he aprendido algo distinto. No solo sobre el trabajo o el idioma, sino también sobre mí mismo. Hay cosas que ya he hecho y que siento que han sido positivas. Por ejemplo, ya he viajado solo, ya he vivido lejos de mi familia, ya he tomado decisiones importantes sin saber exactamente cómo iban a terminar. Pero también hay muchas cosas que todavía no he hecho. Por ejemplo, todavía no he escrito un libro, aunque es algo que tengo en la cabeza desde hace años. Todavía no he logrado hablar bien alemán. Todavía no me he tirado en paracaídas, aunque siempre digo que me gustaría probar, pero la verdad es que me da un poco de miedo. Y todavía no he encontrado una rutina perfecta, si es que eso existe. A veces me pregunto si realmente quiero hacer todo eso, o si simplemente me gusta la idea de tener cosas pendientes. Cuando hablo con otras personas, me doy cuenta de que no estoy solo en esto. Mucha gente dice que ya ha hecho mucho, pero al mismo tiempo siente que todavía le ha faltado algo. Algunos ya han formado una familia, se han casado, se han divorciado, otros ya han cambiado de carrera o incluso ya se han jubilado. Aún así, siguen pensando en el futuro. En mi caso, cuando pienso en lo que viene, no pienso tanto en grandes cambios inmediatos. En el corto plazo, quiero organizar mejor mi tiempo. Pienso dedicarle más espacio a cosas que me hacen bien y menos a las que solo generan estrés. En los últimos meses he retomado algunas actividades que había dejado de lado,
como la natación. Más adelante, quizás el año que viene, quiero viajar un poco más, aunque todavía no lo tengo claro. Pienso conocer más el continente asiático. Quiero hacer viajes que me permitan cambiar de ritmo. Quiero ir tranquilo, pero conocer lugares fuera de mi zona de confort. Por ejemplo, pienso ir a China el año que viene. ¿Vos fuiste? ¿Te interesa conocer el continente asiático? Hay algo que me ha llamado la atención cuando he pensado en el pasado y en el futuro. Muchas veces somos muy exigentes con nosotros mismos. Decimos, ya debería haber hecho esto o todavía no he logrado aquello. Y olvidamos todo lo que sí hemos hecho. Si hago una lista mental, me doy cuenta de que ya he aprendido muchas cosas. Ya he superado momentos difíciles y he cambiado más de lo que creía posible. Eso no significa que no quiera más. Significa simplemente que el camino ya existe y que es bueno recordar todo lo que has hecho para tener una mejor perspectiva de la vida, ¿no? Antes de pasar a la segunda parte del podcast, te dejo una pregunta para que pienses con calma. ¿Qué cosas ya has hecho en tu vida y qué cosas todavía no has hecho, pero te gustaría hacer más adelante? Bien, en la segunda parte del episodio vamos a detenernos en el español que usamos para hablar de estas experiencias y de estos planes. Y vamos a ver qué estructuras aparecen cuando hablamos del pasado reciente y del futuro. Entonces, como te conté en la primera parte del podcast, hablamos de experiencias de vida, cosas que ya hemos hecho, cosas que todavía no hemos hecho y también de planes. En el episodio escuchaste muchas frases como he estudiado, he trabajado, he vivido en distintas ciudades, he aprendido mucho. Estas formas corresponden al pretérito perfecto o pretérito perfecto compuesto. Tiene estos dos nombres, depende de dónde estés. Este tiempo verbal se forma con el verbo haber, conjugado en presente en cada persona, más un participio. Por ejemplo, he vivido, has trabajado, ha cambiado, hemos aprendido. Usamos el pretérito perfecto para hablar de experiencias pasadas, pero sin decir exactamente cuándo ocurrieron o cuándo ese pasado tiene relación con el presente. Por ejemplo, he vivido en varias ciudades. He cambiado de trabajo varias veces. Es decir, desde tiempo atrás hasta este momento he hecho esta cosa, o esta acción, o ha sucedido este evento. ¿Sí? Hay una relación bastante importante con el tiempo presente. Te dije que el pretérito perfecto se forma con un participio. Entonces, recordemos que la mayoría de los participios se forman de manera regular. Por ejemplo, los verbos que terminan en ar, en participio terminan en ado. Trabajar, trabajado. Viajar, viajado. Y los verbos que terminan en er o ir, en participio terminan en ido. Comer, comido. Vivir, vivido. Por ejemplo, he trabajado, yo he trabajado, yo he comido.
nosotros hemos vivido en otra ciudad. Algunos verbos tienen participios irregulares que no siguen esta regla y que hay que aprender de memoria. Son muy comunes en el español cotidiano. Algunos ejemplos importantes son hacer, hecho, ver, visto, abrir, abierto, decir, dicho, volver, vuelto. Hay más, estos son solo algunos. Por ejemplo, he hecho muchos cambios en mi vida. He visto lugares muy distintos. En el podcast también aparecen mucho las palabras ya y todavía no. Usamos ya cuando una acción se ha cumplido. Ya he viajado solo. Ya he tomado decisiones importantes. Especialmente cuando es una acción que se espera que se cumpla. ¿Sí? Y usamos todavía no cuando una acción no se ha realizado, pero también esperamos que ocurra en algún momento. Por ejemplo, todavía no he escrito un libro, pero pienso que en algún momento lo voy a hacer. Todavía no he aprendido a tocar un instrumento, pero pienso que lo voy a hacer. Estas expresiones son muy frecuentes cuando hablamos de la vida, de proyectos personales y de expectativas. No todas las variantes del español usan estos tiempos de la misma manera. En muchas zonas de España es muy común decir he llegado esta mañana, he venido a una reunión. Mientras que en parte de América Latina, y especialmente en Argentina, y más especialmente en Buenos Aires y en las zonas donde se habla el español rioplatense, es mucho más frecuente escuchar llegué esta mañana o vine a una reunión. Eso no quiere decir que una es primera que la otra. Si yo digo he llegado esta mañana o llegué esta mañana, tiene que ver con el tipo, la variante del español que hablan en mi región. No tiene que ver con que una sucedió primero que la otra. En este episodio usamos el pretérito perfecto porque estamos hablando de experiencias de vida, no de momentos cerrados en el pasado. Las dos formas son correctas. Lo importante es poder reconocerlas y comprenderlas cuando las escuchas. Cuando hablamos del futuro en el episodio, no usamos obviamente el pretérito perfecto. Escuchaste frases como quiero organizar mejor mi tiempo. Pienso dedicarle más espacio a cosas que me hacen bien. Quiero viajar un poco más el año que viene. Para hablar de planes, intenciones o proyectos, usamos el presente. O también una perífrasis, es decir, una frase, un verbo con una preposición. Por ejemplo, ir a. Entonces, usamos el presente con un sentido de futuro. Por ejemplo, voy a retomar algunas actividades. Pienso estudiar piano, pienso viajar a China. Por último, también usamos el verbo retomar. He retomado algunas actividades que había dejado de lado. Retomar significa volver a hacer algo después de un tiempo. En inglés, resume. Por ejemplo, retomar una actividad, retomar una rutina, retomar un proyecto, etc. Es un verbo muy útil para hablar de cambios, de pausas y nuevas etapas en la vida. En este episodio vimos cómo el español nos permite hablar de la
de la vida de una manera muy natural. Con el pretérito perfecto para hablar de experiencias pasadas. Con ya y todavía no para marcar expectativas. Y con el presente para hablar del futuro. Además, usamos el verbo retomar para expresar continuidad y cambio. Si querés, podés volver a escuchar la primera parte del podcast e identificar una frase con ya, una con todavía no y una con pretérito perfecto o perfecto compuesto. Esto te va a ayudar a integrar estas estructuras de manera más natural en tu propio español. Escríbeme en los comentarios algunos ejemplos, contame si te gustó el episodio de hoy y espero encontrarte en el próximo. Chau, que estés bien.